Ya. Muy buenas noches a todos los participantes. Adolfo, Virginia, Cintia, Judith, Simón, Blanca, Iracema, Ivonne, Carlos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De frío, yo creo, si estamos en Oruro. Ingeniero, buenas noches. Eso, Judith dice sí, de frío. Ya. Vamos a iniciar nuestra segunda clase síncrona. A ver, un ratito voy a registrar esto. Si no. ah, ¿Cómo? Mm, Sábado es 10, día 06, 2023, ¿eso? Listo, pues. Ya. Entonces vamos a iniciar nuestra segunda clase síncrona hablando de lo que es aprendiendo robótica. Ya, les voy a compartir mm, ya les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Vamos a iniciar, bueno, la primera parte vamos a hablar en forma general de el impacto de la robótica en todo nuestro medio y nuestro contexto. En la segunda parte vamos a hablar exclusivamente de lo que es la robótica educativa, ¿ya? Y bueno, al finalizar la clase, quizás si tienen alguna pregunta o lo puedan hacer en cualquier momento, pero vamos a revisar si hay si ha habido algún contratiempo, algo que no se haya entendido para el desarrollo de la tarea de esta semana que pasó, ¿ya? Entonces les voy a mostrar una pantallita. Un ratito. Esta va, ¿no? Tin, tin. Mm, A ver. Ahí. Ahora sí les voy a mostrar este video. Compartir. Ya. Hola, estoy en línea con YouTube. Hola. Sí, Lice. Sí, sí. Ahora, audio. Audio. Los juguetes se están volviendo mucho más tecnológicos. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Se escucha, Sí, Lice. se escucha. Ahora sí ya no tenemos problemas. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Los juguetes se están volviendo mucho más tecnológicos porque los chicos son más tecnológicos. En ese contexto surgen nuevas ideas como la robótica educativa. Bueno, José Luis, contanos qué es la robótica educativa. Bueno, mira, la robótica sabemos así en general que son mecanismos que tienen un cerebro que admite ciertas interacciones con el ambiente, pero eso es un robot. Aplicado a la educación es ya una cosa que está pensada para involucrar a los chicos en la tecnología con una finalidad muy positiva en sus aprendizajes. Todo eso conlleva una conjugación de mecánica, física, informática, arte, porque hasta se trabaja en cosas de arte. Bueno, es tanta el área que abarca que al chico le abre un horizonte, un panorama en lo que hace la tecnología, que no hay otra materia que le dé todas esas cosas juntas. ¿Cuáles te parecen que son los beneficios en los chicos? Bueno, desarrollo de la creatividad, motricidad fina, desarrollo intelectual en general, introducción a la tecnología, como ya lo habíamos hablado. Después, el hábito de trabajar en equipo, la confianza, el aumento de la confianza en sí mismo. Porque yo he dado clases desde chicos de 5 o 6 años hasta adultos y es increíble que hasta un adulto que está construyendo un robot, que en teoría debería seguir una línea negra,
lo arma, lo programa, aprieta el botón y el robot sale siguiendo ese caminito y dicen, anda, y lo hice yo. Y estamos hablando de un adulto. Un chico se muere porque no lo puede creer. Está bien, es más, los chicos ya nacieron más con esta tecnología, pero es tal la alegría que les da eso, ver funcionando lo que hicieron, que no quieren dejar la clase de robótica, no se quieren ir. Vienen los padres a buscarlos y no. Quieren seguir con clases de robótica todo el día. Contanos un poco qué robots se hacen acá, qué cosas pueden encontrarse los chicos. Bueno, lo primero que hacemos es empezamos con mecanismos básicos, con unas reducciones de engranaje para que un vehículo pueda tener fuerza, pueda tener velocidad. Después a ese mecanismo de fuerza, por ejemplo, le ponemos una palanca, y si en vez de la palanca le ponemos una pala, tenemos un mecanismo que mueve una pala mecánica que baja, sube, y si esa pala está montada en un brazo que hace lo mismo, podemos hacer que todo el brazo con la pala baje, sube, pueda cargar algo, y después para que pueda recoger un obstáculo en el medio del camino. Y después se van haciendo cosas cada vez más complejas en forma gradual. Construir, me gusta construir. A mi compañera le gusta programar, es perfecta en la programación. A mí me encanta la programación. La programación es lógica, es como matemática. A mí me encanta. Sí, me gusta mucho razonar, pensar y hacer un razonamiento crítico. Poder trabajar en equipo. Hola. A ver, ¿qué repercusiones, algo que les haya llamado la atención para poder romper el hielo? A ver, ¿dónde está Adolfo? Bueno, dicen en lo personal, lo dicen esto de la interacción, ¿no?, con la robótica en el aula. Sí, yo he notado en algún momento que se puede sacar ideas mediante grupos o en parejas también, ¿no? Y tratar de observar los detalles que suelen tener algunos juguetes, algunas cositas que a los niños les llaman la atención, ¿no? Y hacerlo de manera dinámica sería también, ¿no?, una forma de que los niños se interesen en lo que es la robótica, ¿no? Sé que la teoría eso es un poquito ampuloso o tal vez algo monótono para los niños, pero en algunos grados sí le tienen un poquito más de interés porque creo que interactúan con celulares, ven el internet, algunos son un poco curiosos, desarman sus juguetes, todo eso. Dicen, eso se puede tomar también en cuenta dentro del aula. Gracias, Adolfo. A ver, Virginia, ¿está? A ver, Virginia. Hola. Muy buenas noches, ingeniero. Sí, bueno, viendo el video yo he podido entender a mi manera de pensar que esto de la robótica en la educación, más que todo sería tal vez crear, ¿no? Crear tal vez algunos materiales que nos van a ayudar en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Yo lo veo de esa manera, no tanto así, ¿no? Diseñar juguetes, esas cosas, no, sino algunos materiales tal vez que nos pueda servir en el aula para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje. Magnífico. Yo desde esa perspectiva lo veo esto de la robótica educativa, ¿no? Eso sería ingeniero. No, magnífico, Virginia, gracias. Cintia, Ya. Cintia, hola, ¿está Cintia? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Algo que le haya llamado la atención? Tal vez algún aporte. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. El aspecto que más a mí me atrae, me interesa de lo que es la robótica, es el aspecto que nos puede ayudar a dinamizar el aula, dado que con la creación de materiales podemos ir atrayendo, ¿no? Captando la atención de los estudiantes para que exista un aprendizaje a largo plazo. Es lo que más me atrae de la robótica, ingeniero, No, dinamizar el aula.
Gracias, Cintia. Judith, ¿está? ¿Algo que le llama la atención o algún aporte tal vez? Hola, Judith. Hola. Sí, ingeniero, va a disculpar, está Adelante. en ajetreos recién está llegando a casa. Sí, interesante el video, realmente lo que decían también los colegas me pareció interesante. El hecho de no solamente es elaborar juguetes, como decía la compañera que me antecedió, sino crear materiales, pero eso no quiere decir que le vayamos a quitar la diversión. El punto de la robótica es de que queremos que los estudiantes sean creativos, que ellos puedan imaginar cosas que tal vez ni nosotros mismos lo hemos visto en casa o en el mundo real. Porque a los niños cuando se les pide dibujar un gato, por ejemplo, a veces le ponen dos colitas, a veces les ponen cuatro bigotitos, incluso por sobre la cabecita. O sea, tienen ideas tan interesantes. ¿Por qué no plasmar esas ideas justamente con eso que es la robótica, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo realmente podríamos aprender junto con ellos y también enseñarles esta parte del manejo de la mecánica, de la electrónica y todo lo demás. Eso sería, ingeniero. No, gracias, Judith. Mm, ¿Qué dice Ivone? ¿Está Ivone? ¿O Ivo? Sí, sí, licenciado. Adelante. El video, ¿no? O muestra y lo que en cada aula se observa. Los estudiantes son bien es- curiosos, son bien creativos, ¿no? Y a veces sí, se caen los rutinarios. Entonces todo el tiempo estamos innovando como maestros. E introducir en estos últimos tiempos la robótica me parece ya no como diríamos, ya no algo para divertirse, sino también enfocar en que en lo futuro uno podría, ¿no? El estudiante podría dedicarse a eso. Quién sabe, puede ser que sea la vocación, ¿no? Despertar un interés en la robótica para los estudiantes, ¿no? Especialmente ahora en los niños y los adolescentes que están con esto de las aplicaciones de última generación en los juegos es donde van creando no, van creando su propio mundo, incluso hacen aplicaciones usan las aplicaciones para crear su propio juego, ¿no? Entonces, son necesidades que también que a los padres sería bueno orientarles y decirles, ¿no? De que no es perder el tiempo, tal vez en el celular, cuando están jugando, tal vez un poquito, introducirse también como padres de familia, introducirlos, guiarlos a que mediante esto se puede despertar el interés ¿no? del niño, del adolescente, para crear muchas opciones para su futuro también. Es eso, ingeniero. No, gracias, Ivonne. Iracema. Hola, Iracema. Buenas noches, ¿Qué ingeniero, y a todos tal? los presentes. Desde mi parecer, lo que he podido percibir en el video es lo siguiente, que no hay una edad para podernos introducir en el mundo de la robótica, ya que al inicio el muchacho que estaba con el video decía, ¿no? Cada vez los juguetes van dinamizándose y no es una cosa que solamente se quede entre los juguetes. De hecho, la tecnología nos ayuda a encaminar un camino de muchas mejores oportunidades, se puede decir. Como decía, desde niños pueden empezar a crear, diseñar, programar, pero una persona mayor tampoco puede quedar aislada. Y es así que ahora es un reto, ¿no? Porque antes no se tocaba siquiera el tema ni como concepto, ni como definición, pero viendo la realidad a comparación de otros países, es algo que no podemos dejar de lado, es algo ya necesario, más aún porque los estudiantes están de ida y vuelta y nosotros tenemos que emparejarnos, porque de hecho tenemos que saber orientar también algunas situaciones con relación a la tecnología y la robótica educativa hoy es una necesidad, yo diría, porque los jóvenes están inmersos en eso
y nosotros necesitamos conocer para poderles orientar. Y de ahí motivar a que tal vez algún de nuestros estudiantes se quiera direccionar a estudiar la carrera de ingeniería o mecatrónica o cualquiera de esas otras áreas. Entonces, no es un límite, yo creo, en la especialidad, porque como maestros tenemos que saberles inmiscuir a aquellos estudiantes la necesidad de aprender todo lo que se puede. Gracias. No, con todo gusto, Iracema. Interesante los aportes. Blanca, ¿está Blanca? Hola, Blanca. Hola, Blanca. Hola, Blanca. No está, ¿no? Ya. Carlos. Carlos Guarachi, ¿está? Hola, Sí, Carlos. ingeniero, muy buenas noches. Buenas Sí, noches. ingeniero, muy buenas noches. Colegas, muy buenas noches. Bueno, sí, ingeniero, tal vez descartando, después de haber observado el video, es que, según mi punto de vista, la robótica educativa podríamos usarla como un instrumento o una estrategia para fortalecer en los estudiantes la creatividad, ¿no? Puesto que creo que de un tiempo a esta parte, bueno, es mi punto de vista, los estudiantes han ido perdiendo esa creatividad que teníamos antes nosotros. Por ejemplo, cuando nos faltaba un compás, nosotros no esperábamos a que nos compren los papás, sino tal vez usábamos una hoja de papel, lo doblábamos, hacíamos 2 orificios, medíamos el diámetro y ya usábamos un compás, ¿no es cierto? Pero creo que la robótica educativa nos va a ayudar a fortalecer esto y también el trabajo en grupo, ¿no? El trabajo en grupo que también un poco individualista se han vuelto nuestros estudiantes ya con el manejo de los celulares, ¿no? Entonces, estoy seguro que el aporte de la robótica educativa va a ayudar en todo este sentido. Nada más, licenciado. No, Ingeniero, muchas perdón. gracias, Carlos. Interesante el aporte. Mariel, Nashira, Mariel, Mariel. Hola. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. Adelante. Bueno, Gracias, ingeniero. Desde mi punto de vista, creo que la robótica se puede encaminar en cualquiera de las áreas, ¿no? Y como es una temática que realmente a muchos jóvenes de hoy en día les llama la atención porque la tecnología es lo de hoy, ¿no? Vivimos en un mundo, moderno, que prácticamente todo se está automatizando. Entonces lo podríamos direccionar para que ellos también puedan fortalecer sus conocimientos, ¿no? Más que todo, tal vez tomar en cuenta las áreas como matemática, ¿no? Y tal vez también para la cuestión de la programación de las variables, el área del lenguaje, ¿no? Entonces, podríamos nosotros buscar cómo utilizar esta área para poder fortalecer todos los conocimientos que queramos impartir a nuestros estudiantes, porque como lo dijeron ya anteriormente los colegas, realmente los estudiantes hoy en día pueden realizar diferentes programas solos, ¿no? No necesitan a la fuerza que un maestro o otra persona externa les encamine. Prácticamente ellos ya buscan las herramientas en internet, en línea, ¿no? Entonces, nosotros también nos tenemos que actualizar como maestros para que podamos también encaminarlos por el buen camino, porque sabemos muy bien también que existen todo tipo de páginas que les pueden malformar, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que estar de la mano con la tecnología y todo aquello. Nada más, Inge. No, gracias, Mariel. Interesante el aporte. Noel, ¿está Noel? Hola, Noel. No está. Charlie. Hola, Charlie. Buenas noches, ingenieros. Adelante, Charlie. Sí, como los colegas que me precedieron, no es necesario nomás introducir la robótica en los colegios, porque aparte de que va a fomentar el trabajo en equipo, también ayuda a que los estudiantes puedan mejorar el razonamiento, ¿no? En esta parte de lo que es la programación, porque nosotros como maestros podemos darles una base y ellos tendrían que buscar las respuestas a los problemas que se les están planteando, ¿no? A los problemas a los que se les va
a proponer a los estudiantes para que puedan desarrollar lo que es su pensamiento crítico. Algo que he estado viendo, ¿no? En mi trabajo, en mi lugar de trabajo, es que a los estudiantes les falta mucho el pensamiento crítico, ¿no? Entonces ellos simplemente lo ven de forma literal, digamos, no saben analizar, no quieren profundizar en lo que están viendo, solamente ven lo que nosotros les damos, lo que nosotros les enseñamos y ahí queda, ¿no? Ahí muere. Ellos por iniciativa propia no les gusta profundizar, ¿no? Gracias, Charlie. Interesante el aporte. Noel estaba queriendo hablar. Noel, adelante, por favor, Noel. Ya, perdón, buenas noches, ingeniero. Adelante, adelante, Noel. Buenas Bien. noches. Ya, perdón, muy bien. Bien, sí he observado el video, ingeniero, ¿no? Pero yo quiero ser un poquito más crítico y analítico a la vez, y concuerdo con lo que, ¿no? Su comentario y su parecer del colega anterior. Si lo vamos a encaminar no lo quiero decir área, sino al tema de la robótica como un juego, yo creo que posiblemente sea un error que vamos a cometer, ¿no? Creo que de un tiempo a esta parte de la robótica se lo está encaminando precisamente, ¿no? Como algo lúdico, pero simplemente como distracción. Incluso el video decía, ¿verdad? Cuando un niño, un estudiante hace que, sé yo, que un vehículo o un robot se mueva, ya caramba, no quiere irse ni a su casa. A ver, con la experiencia, ingeniero, es que eso es en cierta manera un trabajo empírico. Yo creo que tenemos que enfocarnos también, pues, si estamos hablando de una parte del desarrollo lógico, crítico y analítico del estudiante, ¿no? La parte científica tiene que estar presente. Por ejemplo, robótica es la conjunción, alguien lo decía, ¿no? De lo que es la mecánica, tal vez, la electrónica, la electricidad e incluso la programación. Entonces, cuando yo permito que un robot se mueva, obviamente estoy utilizando como seguridad cociente continua, ¿no? A partir de ahí nace seguramente el concepto de lo que es corriente eléctrica, flujo de electrones. Entonces, tal vez ese vacío, ¿no? Estamos cometiendo los maestros en no encaminarnos y simplemente nos estamos abocando a que, caramba, un objeto no se mueva, se transporte o alce, no sé, cierto objeto también. Sí, yo pienso que tiene que ser acompañado de la parte, lo llamaré así, científica, ¿no? El mayor reto ahora del maestro, ¿no? Y hasta ahora nadie da una respuesta. El mayor reto del maestro, cualquiera sea el área, es seguramente cómo vamos a conjuncionar la robótica en los diferentes contenidos. La tarea mayor tiene el maestro, cómo seguramente va a articular la robótica con su contenido. Porque si yo me voy a dedicar exclusivamente a enseñarles robótica, ¿no? Entonces el avance de contenidos prácticamente se va a anular, ¿no? Entonces yo pienso que, ¿no? Tendría que haberse partido por ahí, ¿no? Que claramente el ministerio debía haber ya, qué sé yo, dar los lineamientos. Bueno, el argumento es que estamos en un proceso seguramente de consolidación magnífico, ¿no? Y por otro lado, el contexto también es pues muy importante, ingeniero, colegas. A ver, con lo que yo estaba observando el video, como le dije, ¿no? Es un contexto donde seguramente los materiales, las herramientas están ahí, ¿no? Pero a ver, nos trasladaremos a los diferentes contextos, ¿no? Área dispersa, no se cuenta pues con esos elementos. Toda la tarea le están dando al maestro para que precisamente, ¿no? Él subsane esa deficiencia y esté improvisando con material casero. Claro, puede ser seguramente, ¿no? Como una forma seguramente de
introducimos a la robótica, pero para llenarnos plenamente de lo que es robótica, no, pues material casero no funciona, ¿no? Entonces, ahora, pues, por eso precisamente, ahora, ¿quién va a subsanar ese detalle? Ah, ¿quién va a subsanar? A ver, le comento, ingeniero, yo soy maestro del nivel secundario. Mm. Ya en su momento se introdujo pues lo que es la programación en el aprendizaje, en la enseñanza de la matemática. La mayor dificultad, un laboratorio de computación. Magnífico, ¿no? Entonces todo ha quedado como en teoría, sobre todo en área dispersa, los jóvenes no tienen sus computadores de manera personal. Ahora bien, también se está trabajando con lo que es la electricidad, ¿no? Pero igual, estamos con BTH, ¿no? Bachiller Técnico Humanístico, ¿no? Pero estamos tal vez padeciendo lo que es nuevamente el material, ¿no? No se le puede exigir al padre de familia que compre material, por decir, para que su hijo no tenga un aprendizaje práctico. Entonces, ¿en quién está recayendo todo el gasto? Obviamente en el maestro, ¿no? En el maestro está recayendo el gasto. Pero son, qué sé yo, situaciones que tal vez estamos saliéndonos de contexto, pero es necesario enfocarlo de esa manera, ¿no? Ahora bien, personalmente para mí, este diplomado es un reto. Ya considerando que el módulo 1 no es una introducción, es teoría magnífica, ¿no? Pero considero que no creo que los módulos siguientes estemos enfocando en esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí sería una falencia muy grave, ¿no? Hay que entender que la robótica no es teoría, es prácticamente un trabajo práctico, quiero decir, con material que se tiene que tocar, ¿cierto? Pero bueno, la idea es que todos aportemos, por eso tal vez, ingeniero, muy agradecido de manera personal, porque considero que, ¿no?, que con estos diplomados, estos cursos, bueno, se nos tiene que iluminar también el foco para aportar, porque no todo tiene que ser crítica. Nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto funcione. Siempre objetivizando que el más beneficiado tiene que ser el estudiante, ¿no? Pero ese es un criterio muy personal, ingeniero. Gracias. No, muy interesante la reflexión, Noel. Gracias. Nimia está, Verónica. Hola, Verónica Gutiérrez. Está. No está, ¿no? Simón. Hola, Simón. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Simón. Ya, primeramente, tal vez voy a darle la razón al docente que me antecedió. Primeramente, el video no está contextualizado al lugar. Nosotros que trabajamos somos maestros rurales. La verdad, en las unidades educativas casi no hay ni computadoras. Y si hay computadoras son de mis tiempos, ¿no? Entonces, a base de eso, queremos empezar lo que es la robótica. Es un poco costoso para nosotros los docentes del área técnica, tecnológica especializada. No, no tenemos materiales, no tenemos herramientas, las unidades educativas no están para dictar robótica, de verdad, no hay los materiales necesarios. No, dos, tal vez por un lado, los jóvenes tienen el interés de aprender. Es muy lógico que no están al contexto del video, pero eso sí, en un 50% de los estudiantes sí quieren aprender robótica, ¿no? Les gusta, tienen esas ganas de aprender, pero el 50% casi no, ¿no? Entonces, quien hace gustar su área es el docente, ¿no? Y el docente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscarse o tiene que hacerse modos para poder hacer o enseñar lo que es el área de robótica, en la cual mi persona necesariamente he emprendido de lo que es la necesidad o una problemática, ¿no?
En una mayoría se empieza por una necesidad, en las cuales es esta, ¿no? Un estudiante tiene su vitrola o su parlante, como lo queramos llamar, ¿no? Se llega a fregar o a arruinar. ¿Y el docente qué tiene que hacer? ¿No? Tiene que guiarle, tiene que, ¿no? Enseñarle de cómo se puede ir solucionando ese tipo de electrónicas, ¿no? Entonces, a la base de la necesidad del estudiante que quiere tener, sigue su vitrola o su radio, entonces empieza a manipular o empieza a aprender, ¿no? Yo sé que no tenemos herramientas, no tenemos materiales, pero de ahí se puede ir aprendiendo. Yo sé que ahorita yo quisiera ver, no sé, cursos más prácticos, tal vez para poder mejorar tal vez lo que yo quiero enseñar en mis clases, ¿no? Nada más, gracias, ingeniero. No, no. No, interesante, Simón. Agradezco mucho todas las participaciones. Bueno, es una reflexión, ¿no? Se dan cuenta que hemos mostrado, bueno, he mostrado un video donde sería interesante que lleguemos a ese nivel, donde los estudiantes puedan tener materiales, kits de robótica, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen mucha razón. Quien va a tener el problema en cuestión económica es el docente. Todo es al docente y es la verdad. Recuerdo yo cuando nosotros pasamos hardware libre, nos dictaron cursos en la Universidad de Hardware Libre, la carrera invirtió un buen dineral para comprar los kits, ¿no? Y justo seguir el camino que es la ruta de la línea negra, etcétera, etcétera, programar ¿qué se llama esto? El hardware libre, etcétera, etcétera, ha costado, es decir, no es nada gratis, ¿no? Y tienen mucha razón, la voluntad yo veo en ustedes de querer aprender y ver cómo van a motivar en sus clases utilizando lo que es esta herramienta, ¿no? Y la verdad es, todo es para el docente, eso es muy cierto, ¿no? Es decir, estudiar, aparte de que te llevas trabajo a la casa, porque el docente no es de 24 horas, ¿no? Es decir, es más de 24 horas. Pero todavía, miren usted, sábado están pasando clases, están capacitándose, están invirtiendo dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Pero vemos que las realidades en otros países parece que no es la misma que vivimos en Bolivia y tienen razón, el video está descontextualizado en el sentido de que sería interesante también que el gobierno tenga pues estos puntos de vista donde digan que no solo había sido que se capaciten los docentes con cursos quizás en el área de robótica, sino que necesitamos todo un laboratorio, ¿no? Y es la verdad, reitero, en la universidad nosotros, bueno, la carrera de ingeniería de STEM, ingeniería informática, ha hecho una inversión fuerte en comprar todos esos kits, pero en hardware libre, ¿no? Luego la capacitación, comprar sensores, qué chip para esto, qué lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ese se ha hecho una inversión. Y es cierto, tienen mucha razón algunos colegas, dicen, pero estamos inmersos en esto. Es un reto ahora que entre justamente a lo que es bueno, va a ser un reto que nosotros podamos capacitarnos y podamos tener los conocimientos suficientes como para decir, esto está haciendo mi estudiante, yo también puedo hacer esto, ¿no? Pero obviamente que es muy delicado la cuestión del presupuesto, no nos quieren dar presupuesto para educación, ¿no? Más hay presupuesto para otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy bonita la reflexión que han hecho y es muy cierto, ¿no? Sabemos que robótica no tiene que ser, ¿qué se llama esto? Teórica, pero lo que vamos a hacer nosotros es colocar un sustento teórico justamente de esto, ¿no? Para saber qué es un sensor, cómo se utiliza un sensor, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué es un sensor, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, a ver, vamos a entrar a esta segunda parte que les he preparado, hablando un poco en forma general de lo que es la robótica como tal. A ver, voy a compartir mi pantalla. Tu, 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 tu.
Estoy en línea, dice, aprendiendo robótica. Hola. Sí, dicen. Sí, ya. A ver, vamos a tocar algunos puntos de vista. Dice, la robótica no es más que un dispositivo reprogramable y multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos programados. Algunos de ustedes decían, ¿no es cierto? Tienen que conocer electrónica, la mecánica, programación como tal, pero si los estudiantes conocen programación, de seguro debemos tener un laboratorio. Si no tenemos laboratorio, entonces ¿cómo aprendemos, no? Es necesario estas herramientas. ¿Cuesta un dineral? Cuesta, pero el gobierno, todas las autoridades responsables de esto tienen que facilitar pues, al docente justamente estos, ¿no? Pero para no olvidarnos, el robot no es más que un dispositivo reprogramable. Tú le programas, tú le dices qué va a hacer, qué no va a hacer. Tú eres el que programa, ¿no? ¿Qué más? Em, la clasificación de los robots. Existen robots sin caminadores, son la base en segmentos cilíndricos biselados acoplados, perdón, axialmente. Los caminadores son multipedos capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas, ¿no? Y los androides intente reproducir total o intenta reproducir total o parcial la forma del comportamiento cinemático del ser humano. Esto en cuanto a lo que es la clasificación de los robots, ¿ya? Luego está en base a las aplicaciones industriales, son artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma automática determinados procesos de fabricación. También está la clasificación por lo que va a ser la seguridad y el espacio, relativos al uso de robots en tierra, mar y aire, y misiones de seguridad civil, ¿no? También está considerando lo que es esta clasificación, los robots de servicio, sistemas aplicados en los dominios de la vida, entornos domésticos y de ocio, en salud y rehabilitación, ¿no? Entonces, esta clasificación, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que van a ser los androides, los homomórficos y los híbridos, ¿no? Estos podemos ver en Bolivia, yo la verdad no conozco, no existe, yo me atrevo a decir que no sé qué empresa esté manejando esto, no hay, pero si hablamos de Europa, etcétera, etcétera, podemos el ejemplo de Toyota, por ejemplo, ya utilizan estos robots, ¿no? En la China, en Japón, etcétera, ya se utiliza, ¿no? El impacto de la robótica. La robótica es una nueva tecnología multidisciplinar que hace uso de recursos de otras ciencias afines. Ya lo decía algún colega, de la mecánica, la cinemática, la dinámica, la matemática, la automática, la electrónica y la informática. ¿No? Estas son las ciencias que utiliza la robótica. Y obviamente nosotros tenemos que conocer algo de mecánica, algo de cinemática, algo de dinámica, algo de matemática, algo de automática, electrónica y algo de informática. Yo digo algo porque no es tan, nosotros no vamos a construir robots, sino vamos a utilizar kits o van a utilizar ustedes kits de robótica, ¿no? Entonces no es necesario cuidado. A ver, cuando se mueve un brazo, ¿cuántos grados de libertad va a tener? Si se va a mover un dedo, en nuestro caso, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Si movemos un dedito, tenemos 1, 2, 3 grados de libertad, dice, ¿no? Entonces, esa dice la mecánica. Entonces, esas cositas tenemos que conocer. Pero como definición, porque de seguro que no vamos a estar inventándonos el dedito, nada, ¿no? Sino que vamos a utilizar esos kits. Y tienen mucha razón, un kit por lo menos está costando unos $500, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para nuestros 20 estudiantes, ¿no? ¿Quién nos va a financiar? Sería interesante tener así ese laboratorio que hemos visto en esa unidad educativa del Paraguay, me parece, ¿no? Sería interesante que así como nos exige el gobierno que nosotros debemos conocer robótica, etcétera, etcétera, también nos coloquen los medios, ¿no? Porque capacitarnos y el interés existe, pero conocemos que estos laboratorios, que estas herramientas son costosas, pues no es como ir al mercado y decir, véndame por favor un kit de robótica, ¿no? No es así. Ay, perdón. Un ratito.
En la educación, una formación de especialidades dada su gran demanda en el mundo industrial, formación de especialistas en el uso de equipos médicos, cirugía robótica, ¿no? En la Facultad Nacional de Ingeniería ya tenemos una carrera de mecatrónica que tiene cantidad de alumnos, tiene, ¿no? Es decir, que están especializándose en diseñar, en construir un robot, están, ¿no? En ese proceso. En la automatización, los robots permiten sistemas de fabricación flexibles que se adaptan a las diferentes tareas de producción, la interacción de diferentes células flexibles a través de potentes computadores, ¿no? Que da lugar a la factoría totalmente automatizada, ¿no? Entonces, yo la verdad no conozco empresas en Bolivia. Primero, eso, no conozco que manejen robots. Si alguien conoce, magnífico, ¿no? Es decir, no conozco. Pero si hablamos del contexto europeo, es otro contexto, como su nombre indica, y valga la redundancia. Pero en el caso boliviano estamos recién iniciando en lo que va a ser la educación, en lo que es en las universidades. La gran pregunta, miren, les comento, ¿no? Cuando se ha creado la carrera de, ¿qué se llama esto? Mecatrónica, decían, ¿dónde van a ir a trabajar los ingenieros? ¿No? Es decir, ¿habrá empresas con robots o habrá empresas que utilicen por lo menos un robot que no camina, así como se dice vulgarmente, no un robot que camina, no tenemos uno que no camina, se utilizará, tendremos esas empresas, es decir, la gran pregunta, ¿no? Yo creo que ya cada uno de ustedes se puede responder. ¿Cuál es el impacto de la robótica como tal? Miren, en cuanto a la competitividad, la automatización provoca un aumento de productividad y de calidad del producto, lo que hace que las empresas sean más competitivas. Pero en nuestro medio se supone que a la mayor reducción de mano de obra, entonces se supone que estoy automatizando mis procesos. Entonces, a la mayor automatización de procesos, mayor va a ser el desempleo, ¿no? Entonces, ese va a ser el impacto. Sociolaborales, dicen, la inversión económica de la automatización industrial se lleva a cabo a costa de la reducción de puestos de trabajo, lo que les decía. También supone el mantenimiento del resto de puestos de trabajo, dado que la automatización de la misma provocará la revitalización y la salvación de la empresa, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, en el contexto nacional, en el contexto boliviano, es muy delicado la cuestión de automatizar procesos, ¿no? Por eso el impacto es, es como en algún momento decían, ¿no? Si nosotros automatizamos todos los procesos de emisión de reportes en el juzgado de oro, pucha, vamos a despedir bastante gente. No vamos a necesitar, ¿no? Solo con la utilización de un sistema de información en una computadora de los trabajadores del juzgado, de seguro se va a despedir bastante gente. Ya se lo ha hecho, ¿no? Colocando y automatizando todos esos procesos. Peor todavía con las opciones de pago en línea, ya no vamos a necesitar ni cajeros, nada, ¿no es cierto? Entonces serían los impactos. No debemos olvidarnos qué esperamos. Según Isaac Asimov, expresó las siguientes tres leyes de la robótica. La primera ley, un robot no puede dañar a un ser humano o a través de la inacción permitir que se dañe a un ser humano. La segunda ley nos dice, un robot no puede dañar a un ser humano o a través de la inacción permite que se dañe a un ser humano. Ya. La tercera, van a disculpar esto, lo he repetido, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando, un ratito, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera ni la segunda. ¿Ya? Estas leyes están orientadas justamente a preservar la vida del hombre, respetar la vida del hombre. Pese a que el robot puede hacer, y hoy en día se está viendo la precisión que tiene en cuanto a lo que va a ser, lo que va a ser los trabajos y aquellas tareas donde está siendo o van a ser reemplazados por un robot, ¿no? De aquí a un tiempo, ¿no? Entonces,
va en ese sentido estas tres leyes, ¿no? La primera ley dice un robot no dañará a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas, es la segunda ley, por favor ahí voy a corregirlo. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esas serían las leyes de Isaac Asimov, ¿no? Bueno, si nosotros hablamos de un estado actual, la consolidación de los robots de servicios versus robots industriales, la limpieza de los residuos tóxicos, bueno, nosotros seguimos utilizando en nuestro contexto nacional, se sigue utilizando personal para esto, pero lo que se recomienda a lo que debemos llegar diciendo es que la limpieza de los residuos tóxicos deben ser realizados por o desarrollados por un robot. Exploración espacial y personal, bueno, esto ya se hace. Minería y agricultura, pero nosotros seguimos utilizando personas para lo que es la minería. La agricultura como tal, todavía seguimos utilizando el arado, ¿no? La yunta que viene desde el imperio egipcio, ¿no? Pero seguimos utilizando. La búsqueda de rescate de personas, bueno, aquí yo la verdad no conozco, ¿no? Pero este es el estado actual en los países europeos, es decir, está salido de contexto, está salido de contexto, ¿no? Localización de minas terrestres, asistentes, el Wakamaru o de Mitsubishi, el entrenamiento, Asimo de Toyota, Aibo de Sony y los robots de medicina, ¿no? Entonces esto nosotros, la verdad, vemos en películas, ¿no? En el caso de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Podemos apreciar cada uno de estos aspectos, pero en algún momento tenemos que llegar a esto, ¿no? La tecnología ya nos ha dejado, nos está dejando, pero nosotros no sé si como Bolívar vamos a alcanzarla o no. Estamos retrasados según lo que decían hace unos 10 años, ¿no? Con lo que es Europa, Estados Unidos, etcétera. Quizás sea más, ¿no? Pero nuestro estado actual es que nosotros seguimos usando personal para la limpieza de residuos tóxicos. No hemos hecho exploración espacial. Máximo creo que hemos llegado al Tupac Katari. En minería seguimos empleando personas en la exploración minera. A pesar de los riesgos que se tiene, en la agricultura no utilizamos siquiera, en el lado del occidente no conocemos siquiera cosechadoras de papa, ¿no? Seguimos con la mano de obra, ¿no? La búsqueda de rescate de personas igual, ¿no? Pesitos estamos utilizando, el otro día en un noticiero han jubilado a los pesitos, ¿no? Que hacen estos rescate de personas, búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? La localización de minas terrestres, lo propio, ¿no? Etcétera. Bueno, eh, quería mostrarles esto como una introducción para que nosotros podamos apreciar cómo se está dando este mundo de la robótica en forma general, ¿ya? Aquí he preparado este video, es muy interesante. Obviamente que no es del contexto nacional, no tenemos experiencias, máximo tenemos experiencias del jovencito genio de la localidad de Patacamaya, ¿no? Y ¿qué se llama? De los estudios que se ha hecho en lo que es en la UPEA, también en Oruro, ¿no? Pero a ver, vamos a ver esto para un poquito. A ver, un ratito, ¿dónde estamos? Dejar de presentar. A ver, No es una tendencia. ya. A ver, un minutito. Vamos a ver esto. Mm. Ya. A ver, un ratito. Mm. Hola, ¿podemos ver la pantalla de YouTube?
Hola. Sí, Inge. A ver el sonido. Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast sobre Industria 4.0. Hoy vamos a hablar sobre robots y robótica colaborativa. La aplicación de robots a los procesos de producción industrial es uno de los elementos más visibles de la industria 4.0. El informe Robotics Market 2017-2022, realizado por Research and Market, destaca que en 2016 se comercializaron en todo el mundo 6,5 millones de robots para tareas tan diversas como las relacionadas con la industria, robots domésticos o personales. Entre los principales fabricantes del mundo encontramos nombres como ABB, KUKA, Fanuc y Yaskawa. Según un estudio de la International Federation of Robotics, en 2015, Corea del Sur era el país del mundo en el que más robots industriales había en relación a los trabajadores humanos. En total, 531 por cada 10.000 empleados. En este ranking le siguen Singapur con 368, Japón con 305 y Alemania con 301. En otros países como Estados Unidos la cifra es de 176, 150 en España, 127 en Francia o 71 en el Reino Unido. Otras cifras y estudios más actuales nos hacen mirar hacia Asia, donde China sería el país que más rápidamente estaría creciendo en este sector, con la creación reciente de más de 800 empresas de mediano y gran tamaño que se dedican a la fabricación de robots para ámbitos como la automoción, la aeronáutica o la electrónica. Japón, China y Estados Unidos lideran las categorías mundiales en número de robots industriales en uso. Ahora mismo se calcula que hay más de 1,6 millones funcionando en las fábricas de todo el mundo y se prevé que esta cifra aumente un 13% al año hasta 2019. El auge de la robótica también es uno de los condicionantes que más controversia causa dentro del concepto de Industria 4.0. La amenaza de que la progresiva robotización de los procesos de producción conlleve el despido de operarios humanos e incida en el mercado laboral está desde luego sobre la mesa. Tal es así que incluso se ha creado una página web denominada Wild Robots Take My Job, que calcula las posibilidades de que puedas perder tu empleo a consecuencia del uso de robots. Esta página ofrece sus conclusiones en función de datos de investigaciones sobre automatización, así como estadísticas, pero de la Oficina de Trabajo de Estados Unidos. Lo cierto es que el papel de la robótica industrial es clave, ya que ha transformado considerablemente algunos de los procesos productivos más conocidos, como la soldadura, el paletizado o el packaging, entre otros. Entre las ventajas de los robots respecto a los humanos, se suele destacar que son capaces de realizar tareas que requieren mucha precisión. También se emplean en labores que son muy repetitivas, en las que las máquinas tienen un mayor rendimiento. Otras empresas tienen otro factor, que es la ergonomía. Hay puestos de trabajo duros que demandan de esfuerzo físico. Como norma general, lo que requiere inteligencia, capacidad de adaptación o resolución de problemas es labor para un operario humano. Lo más importante es que exista una complementariedad entre robots y trabajadores humanos. La industria 4.0 requiere que los sistemas de fabricación sean más flexibles, que se adapten a la demanda de los consumidores y que se orienten hacia la personalización para crear productos diferentes para cada usuario. Es lo que se denomina customización masiva. Implementar en planta una línea de robots significa comprar los robots necesarios, programarlos para que realicen las tareas adecuadas, instalar los armarios de control y poner a su disposición los diferentes utillajes que pueden utilizar estos robots, desde puntas de mecanizado hasta elementos de soldadura. Todo ello sin olvidarnos de contar con trabajadores preparados para controlar estos robots o dotarles de herramientas de ciberseguridad para evitar problemas o hackeos. La robótica tiene una trayectoria muy larga, pero en Industria 4.0 hay que hablar de robótica colaborativa o cobots, que incluyen mucha sensórica que hace que las automatizaciones sean adaptables y se ajusten a la demanda productiva en el momento. Los sensores en los sistemas robóticos propician que las máquinas sean más inteligentes, puedan tomar decisiones de forma autónoma y además permite que personas y robots puedan colaborar para realizar operaciones de montaje. Para ello hay que dotar a los robots o cobots de sensores que permitan detectar la presencia humana y también de inteligencia
inteligencia artificial que les haga detenerse en caso de detectar algún posible conflicto. Hay que ser capaces de conseguir que el robot tome decisiones en un entorno en el que hay incertidumbre. Los robots hasta ahora estaban detrás de unas barreras haciendo cosas repetitivas y todo estaba acotado. A medida que quitamos barreras hay que desarrollar algoritmos inteligentes para que sean capaces de absorber esa incertidumbre. De todas formas, también hay que tener en cuenta que no es realista que un robot colaborativo vaya rápido o manipule grandes cargas. Los robots se tienen que mover lentos, con masas limitadas, para garantizar que no se va a hacer daño a las personas que están en su entorno. Con todo, según los expertos, todavía hay mucho camino que recorrer en lo que se refiere a robótica colaborativa. Actualmente no podemos soportar a nivel energético el gasto de consumo de energía de los desplazamientos de un cobot o de los sistemas de visión artificial que utilizan para ser seguros. Hace falta tiempo y que se vayan abaratando los precios. Ya tenemos la definición de lo que es la robótica colaborativa, pero técnicamente tenemos que avanzar y todavía hacen falta cosas por conseguir. Uno de los principales hándicaps a la hora de que las empresas apuesten por la introducción de robots es el coste del producto, pero también intervienen otros factores como la falta de cualificación de las plantillas para manejar este tipo de aparatos. La tecnología en cierto modo da miedo y en su introducción afecta el precio, pero quizás afecta más el saber si como usuario voy a ser capaz de mantenerla y gestionarla. Tenemos miedo a los robots porque no sabemos si seremos capaces de manejarlos. El futuro de los robots está recorriendo diferentes caminos según la parte del mundo a la que miremos. En Japón se están desarrollando experiencias de robótica aplicada al sector de la salud en las que adquiere gran importancia el componente humanoide de las máquinas. Según un informe difundido por el periódico The Guardian, en Japón los robots cuidarán al 80% de las personas mayores en el año 2020. Que la máquina se asemeje a un humano es una tendencia cada vez mayor en algunos países de Asia. En Estados Unidos se trabajan sistemas mecatrónicos complejos como Big Dog de Boston Dynamics. Se trata de máquinas con capacidad de movimiento articulado y que pueden realizar distintas funciones. Y en Europa se apuesta por la parte más cognitiva de la robótica. Aparatos más inteligentes gracias a tecnologías de Machine Learning o Deep Learning que permitan a un robot identificar un objeto y dejarlo en un lugar u otro en función de sus características. El futuro de la robótica vinculada a la industria 4.0 pasa por incorporar nuevas tecnologías en estos dispositivos como la inteligencia o la visión artificial. Los robots del futuro serán capaces de hacer series cada vez más cortas, con mayor calidad, eficiencia y una mayor personalización. Tendrán que ser capaces de saber cómo va la producción en tiempo real y modificarla en pocos minutos. Por otra parte, hace unos años los robots eran solo brazos, ahora son brazos y manos, y en un futuro serán brazos, manos y ojos. La visión artificial está evolucionando muy rápido y nos permitirá que los robots sean cada vez más independientes. Hasta aquí este repaso a la robótica y la robótica colaborativa aplicada a la industria 4.0. Nos vemos o escuchamos dentro de unos días. Ya sabéis que cualquier duda o pregunta me podéis localizar en el mail contacto@enriquerodal.com. Un saludo. Hola, ¿qué les parece? Muchos estamos en un mundo donde no estamos fuera de contexto, ¿no? Toda nuestra querida Bolivia, pero en algún momento nos va a llegar, pues, así como las TICs pareciera que hubieran sido distantes, pero nos ha tenido que llegar y a la fuerza hemos tenido que, bueno, adquirir destrezas, ¿no? Para esto. Ya, no sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad respecto a lo que hemos visto, a lo que he expuesto. Preguntas o tal vez algún aporte. Hola, preguntas. Hola, ¿se han dormido? Hola. Ya, a ver, vamos a entrar entonces, si no hay preguntas, a esta última parte del- de de la sesión de hoy. A ver, permítame un minutito. Mm, Permítame un minutito. Ahí está. Ya. Voy a compartir mi pantalla.
Hola, estoy presentando PowerPoint. ¿Estoy en línea? Hola. Hola. Ya. Sí, listo. Ya. Bueno, este material está relacionado con todo lo... Bueno, estamos recayendo, hemos visto un panorama general de lo que es la robótica como tal, cómo y dónde y el impacto que está teniendo actualmente. Miren, era un video del 2019, ha pronosticado el 2020 que las personas mayores en Japón van a ser cuidadas por robots, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente estamos en el 23, ya ha habido un aumento del 13% de la utilización de robots en la mano de obra, hablando de lo que es la industria 4.0. La industria 4.0, en resumen, no es más que la automatización de todos los procesos productivos, es decir, de producción, fabricación, ¿no? Para reemplazar la mano del hombre, ¿no? Así de fácil, sencillito es, ¿no? Y en educación, es decir, ahora es el reto cómo podemos aplicar en nuestras asignaturas, dónde, cómo aplicamos, por qué aplicamos, qué tipo de enfoque tiene, qué enfoque pedagógico tenemos que utilizar en cuanto a la utilización de los robots, etcétera, etcétera, ¿no? En mi asignatura. ¿Cómo motivo con estos robots? ¿Cómo voy a motivar? ¿Será necesario? ¿No será necesario? ¿Será necesario que conozca la parte mecánica, la parte de programación, la parte de electrónica, etcétera, etcétera? ¿Será necesario o no será necesario? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, tres aspectos importantes. Voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la robótica educativa y finalmente la arquitectura de un robot. Mm, bueno, como introducción vamos a decir, los robots están formados por piezas mecánicas, electrónicas y electromecánicas. ¿Ya? Sí, están formados por estas piezas. Los robots son formados por esas piezas mecánicas, electromecánicas y electromecánicas, ¿no? Electrónicas y electromecánicas. Esta es la evolución de los sistemas automáticos. En la edad de piedra, la edad de metales, la mecanización, hablando de la primera y la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, que va a ser la automatización, lo que veíamos, y lo que va a ser la robotización, ¿no? ¿En cuál de estos estamos nosotros? A ver, ¿qué dicen? En la primera y la segunda revolución industrial, bueno, ya no utilizamos trenes, ¿no? Pero la invención de la máquina a vapor, la primera imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos prácticamente nosotros ingresando, otros quizás ya están entrando, bueno, a la industria 4.0, ¿no? La tercera revolución industrial sería la cuarta revolución industrial, ¿no? Lo que va a ser la automatización, la robotización y lo que es la inteligencia artificial como tal, ¿no? Entonces, ya actualmente igual se está utilizando la inteligencia artificial hasta para hacer prácticas, para resolver ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, las tecnologías de información y comunicación, recuerden, las TIC han provocado un cambio considerable en la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con nuestro entorno. Algún colega decía, ¿no? Utilizamos solo celular para comunicarnos, estamos utilizando celular en cada momento. Nuestros estudiantes son más capísimos utilizando el celular, ¿no? De seguro que si ustedes pertenecen a la generación Z, X, Y, Z, a la Millennium, de seguro ya alguien va a decir de tal lugar ha bajado sus diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo hemos roto fronteras en cuanto a la utilización de estas TIC como tal. Un nuevo paradigma que también ha afectado, perdón, de forma irremediable la forma en que aprendemos tanto fuera como dentro del aula, lo que a su vez ha conllevado la introducción de estas TIC en la escuela bajo la forma de nuevas metodologías y herramientas de aprendizaje, como por ejemplo la robótica. Pero si nosotros hablamos del contexto, alegremente el ministro ha colocado como asignatura que debíamos, que se llama actualizar nuestra currícula, etcétera, 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 ¿no? Es decir, pero nos ha hablado de que debemos tirar robótica. La robótica, una disciplina que en su aplicación educativa consiste en la concepción, creación y puesta de funcionamiento de prototipos robóticos y programas especializados concebidos con una finalidad pedagógica, ¿no? Si estamos hablando de robótica educativa, entonces vamos a hablar de estos kits, ¿no? De robótica, pero orientado a lo que va a ser la educación.
Considerada una de las ramas de la programación en el aula y también como una de las posibles aplicaciones prácticas de las matemáticas, alguien también hablaba eso, ¿no? En su contribución decía, la robótica se ha convertido en una de las más populares formas de introducir las TICs en las escuelas, gracias a su capacidad para motivar al alumnado de todas las edades y a lo tangible de sus resultados, ¿no? Pero ¿por qué especialidades presenta su aplicación? ¿No? Si nosotros hacemos un contexto, es verdad, podemos aplicar en todas las asignaturas. Yo la verdad, cuando he empezado este diplomado, he dicho, en todas las asignaturas se podrá aplicar en matemáticas, en las ciencias sociales, en las ciencias que se llaman biológicas, etcétera, etcétera. Se podrá aplicar, ese es un reto para cada uno de nosotros, ¿no? Por eso dice, ¿no? ¿Qué especificidades presenta para su aplicación o presenta su aplicación, es decir, en matemáticas, en el área, por ejemplo, en religión, ¿no? Creo que ya no se llama religión, en ciencias sociales, en física, en química, ¿cómo podemos utilizar, cómo podemos motivar a que se utilice la robótica? Eso, para motivar a nuestros alumnos, ¿a qué? A que el aprendizaje, algunos de ustedes lo decían, ¿no es cierto? Todo es rutinario, entonces para que no sea rutinario podemos emplear esta herramienta, ¿no? En lo que es el proceso educativo. Bueno, la robótica dice aplicada a la educación se ha desarrollado según los principios teóricos del desarrollo cognitivo definidos por el pedagogo Jean Piaget, ¿no? Y sobre todo por su teoría constructivista del desarrollo de los conocimientos de los niños. Eso también lo decía en el aporte, algún docente hablaba justamente de esto, ¿no? Ya nos hemos olvidado de la creatividad. Nuestros estudiantes están con celular y ya se han olvidado de la creatividad, ¿no? Del aspecto crítico también alguien decía, ¿no? Entonces, justamente, esto estará relacionado con lo que va a hacer o con esas definiciones que tiene Jean Piaget, hablando de la teoría del constructivismo, ¿no? Una teoría pedagógica que apuesta por entregar al estudiante las herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver problemas. Eso decíamos, ¿no? Pero si nosotros estamos en el área rural, tenemos estas herramientas, no conocemos ni computadoras, en algunos casos tenemos computadoras, bueno, pues de hace tiempo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llevamos adelante esta teoría pedagógica? ¿No? Que prácticamente nos dice que vamos a crear nuestros propios procedimientos para resolver los problemas, ¿no? Ahora, ¿quién nos habla de esto? Seymour Papert, ¿no? Que ha sido alumno de Piaget en el Centro Internacional de Epistemología y Genética en Ginebra, dice, ¿no? Y que desembocó en lo que conocemos como el aprendizaje construccionista, ¿no? Entonces, la robótica va a tener este enfoque relacionado, muy relacionado con el aprendizaje construccionista. Existen numerosos kits de robótica pedagógica en el mercado como Parallax o gama fabricada, distribuida bajo el sello de Lego Robotic y en caso de... Es decir, existen más, pero lo que decían también, ¿no? ¿Cuánto costará esto? ¿Quién nos va a dar esto en las aulas? ¿Va a ser el profesor el que va a comprar? Suponiendo de que compra el profesor, va a comprar un solo kit, ¿no? Pero en nuestra aula conocemos que están 30 estudiantes, pongan que estén 20 estudiantes, cada kit te va a costar, ponle unos $3,300, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo? ¿No? Entonces hay que ponerse a pensar eso. O en su caso alguien decía, podemos utilizar, no recuerdo la palabra, pero estaba relacionado con lo que es los reciclaje, ¿no? El material reciclado, ¿no? O una opción sería esa, decía, ¿no? Pero tendríamos que ver cómo hacemos esto. Nos estamos capacitando para usar o en su caso, hardware libre. Podríamos usar también hardware libre, ¿no? ¿Cuál nos conviene en cuanto a costos? Pero de seguro es el profesor el que va a invertir. Y es muy cierto lo que decían ustedes, colegas, ¿no? Muy cierto. Es todo gastos para el profesor. Ni siquiera es para el papá, sino es para el profesor. No está enseñando bien, quien tiene la culpa es el profesor, porque no se actualiza, dice, no tiene herramientas.
a veces somos muy duros en juzgar a nuestros queridos docentes, ¿no? Somos muy duros. ¿Cómo cobra su sueldo? Está sentado, cuando estábamos, ¿recuerdan en pandemia? El docente está frente a la computadora, de eso está ganando, decían, ¿no? Es decir, bien triste y bien cruel ha sido la realidad que hemos vivido como docentes. Pero bueno, la reflexión también va en ese sentido de que realmente estos dispositivos, bueno, pues tienen un costo, ¿no? ¿Qué más? Igualmente existen numerosas herramientas de hardware libre, lo que les decía, como los que posibilitan el sistema Arduino o el más popular Scratch, ¿no? Que no requieren de conocimientos avanzados de electrónica para utilizarlos. Un colega también decía, ¿no? Tal vez vamos a recurrir a esto, ¿no? Como segunda opción, porque yo creo que sí. De seguro en el segundo módulo van a llevar lo que es Arduino. Interesante, sí. Programación en Scratch complicado, no es complicado. Pueden bajarse el programita de internet, Scratch, y pueden programar por bloquecitos. Es muy bonito, muy didáctico también para los estudiantes, ¿no? Que te va a permitir manejar lo que es el hardware libre, como es un sistema Arduino, les va a permitir. No es nada complicado. Una vez obtenidas tecnologías, llega la hora de implementarlas, lo que podemos, dice, a partir de 4 pasos diferentes si quieres implementar esta robótica educativa. Integración de recursos de robótica en el currículo, pese a que su uso se da en muchas ocasiones de modo extraescolar, competencias de robótica que están yendo a México, que colegios han ganado, etc. Ese es un trabajo quijotesco que ha hecho el profesor, de seguro, y obviamente mm, que con ayuda de los estudiantes o los estudiantes han recibido ayuda del docente o el docente ha recibido ayuda de los estudiantes, ¿no? La robótica pedagógica permite una integración interdisciplinar, lo que decíamos, ¿no? El celular nos ha vuelto individualista a nuestros estudiantes, pero bueno, con la robótica podemos hacer grupos de trabajo, alguien decía, ¿no? La creatividad entre 2 personas, entre 3 personas, ¿no? Como es, y esta interdisciplinariedad, hablan de lo que es la matemática, la física, la electrónica, ¿no? Pero en nuestra unidad educativa enseñan electrónica, tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? Aprovechar el elemento motivador, eso es lo que la mayoría ha dicho, ¿no? Que va a ser un elemento motivador para la asignatura o las materias, ¿no? Pero tendríamos que ver, ¿no? Va a ser parte del currículum obligatorio, no va a ser parte, va a ser transversal, es decir, cómo vamos a utilizar nosotros estas ópticas. Reestructuración de la práctica pedagógica, como en tantas otras aplicaciones de las TICs, en las aulas el alumno se convierte en agente activo de su aprendizaje. Constructivismo, ¿no? El profesor va a estar a cargo del grupo, de la clase, que debe crear un contexto de aprendizaje. Y ese es el reto, les decía, de este módulo, ¿no? Vamos a ver toda la parte teórica y vamos a construir como producto final, debemos decir, cómo vamos a aplicar la robótica en nuestra asignatura, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar en mi asignatura? ¿Qué parte? ¿Cómo voy a motivar? ¿Cómo voy a utilizar? ¿No? A eso se refiere la reestructuración. El otro aspecto, la instrumentación del aula a partir de software y hardware. Bueno, ustedes lo han dicho, esto está fuera de nuestra realidad. El gobierno tendría que proporcionarnos hardware, lo propio software, ¿no? Para que nosotros podamos utilizar y aplicar como motivación para el proceso educativo en nuestras aulas, ¿no? A través de diferentes prototipos. ¿Y qué prototipos nos van a facilitar? Es decir, a veces queremos obligar, y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Todo el docente. ¿De dónde sale el dinero? Del bolsillo del docente, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería eso. Software y hardware para, si nos proporcionan, bueno, pues lo explotamos, ¿no? Lo explotamos. Definiciones del uso pedagógico de esas tecnologías. El diseño previo de las diferentes actividades relacionadas con la robótica permite planear pedagógicamente su implementación en el aula, al igual que los conocimientos y competencias que pretende enseñar a los alumnos a partir de su utilización, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y con qué voy a hacer?
¿no? Ah, viendo desde el punto de vista de mi asignatura. ¿Qué competencias quiero lograr? ¿Qué competencias voy a desarrollar en mis estudiantes? ¿No? Definición del uso pedagógico. Bueno, está así. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud tal vez. Preguntas. Hola, preguntas. Hola. Una pregunta. Adelante, adelante. Eh, no solamente, digamos, algunos profesores, digamos, usamos nuestro material, los recursos, ¿no? A veces inclusive hay unión entre otras materias, también pienso, ¿no? Y, como aporte, ¿no? Sería, ¿no? La unión también entre docentes, ¿no? Se puede dar también para poder generar, como se dice, un aula de trabajo de robótica que les beneficia a todas las materias. Eso tal vez puede ser una idea, tal vez que les puede servir a otros. No, toda la razón, mi estimado, porque la verdad, si estamos hablando de un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, bueno, pues tiene mayor enriquecimiento para poder coadyuvar en esto de la motivación a nuestros alumnos, ¿no? Es decir, es una buena idea esa de crear o utilizar la robótica para motivar no solo a una asignatura, sino a dos o tres asignaturas, ¿no? Sí, interesante eso. Se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta, algún otro aporte, tal vez? Hola, preguntas, esta parte. Hola, ¿se han dormido o se han enojado? ¿Qué pasó? Hola, ya. A ver, la arquitectura de un robot. Lo primero, bueno, cuando se habla de un robot, tenemos que conocer cuál es la arquitectura, ¿no? Lo primero, tiene un sistema sensorial. En el documento de la UP tiene, esto está con mayor detalle y con mayor totalidad. Pero yo les voy a mostrar que también la estructura de un robot, bueno, en primer lugar, tiene un sistema sensorial. Los seres humanos adquirimos información del mundo por medio del olfato, tacto, oído, gusto y vista, ¿no es cierto? De la misma forma, un robot adquiere información. ¿Por medio de qué? Por medio de sensores. Hay todo tipo de sensores, como los sensores de temperatura, presión, posición, etc. Proximidad, ahí está temperatura, magnetismo, sonido, precisión, microinterruptores, táctil, de piel robótica, inclinación, iluminación, etc. Si ustedes van a hacer esto en hardware libre, de seguro van a comprar estos, o no sé cómo harán, de seguro pero de seguro van a conocer ya estos sensorcitos, ¿no? Mm, la otra parte de la arquitectura de un robot es el sistema de control. Nuestro cerebro recibe millones de datos, ¿no? Y procesa con una gran velocidad en tiempos reales. De esta manera se envían determinadas acciones a nuestro cuerpo. Ahí está el cerebro. Analógicamente, todo robot tiene una unidad de procesamiento que le permite analizar y operar sobre todo datos obtenidos a través de los sensores para poder tomar decisiones basándose en la estructuración de su programación. Ahí está, miren, los sensores inclinados, los sensores de temperatura, el altavoz, la antena, la radiomodem, el puerto RS232 que sirve justamente para conectar lo que es a los puertos USB, puedes conectar con una computadora, puedes copiar el programa que has utilizado para su cerebro de la, que se llama, perdón, para esta unidad de procesamiento, copias el programa, ya sea para que pueda hacer búsqueda de algún objeto, levantamiento de algún objeto, etc. ¿No? Ahí están los sensores de infrarrojo, los LEDs de iluminación, sensores de luz, conectores de carga, sensor de brújula, interruptor, ¿no? Entonces, si usan hardware libre, de seguro cada uno de estos dispositivos los van a programar, los van a utilizar.
Entonces, todo esto está relacionado con el sistema de control. Luego va a estar lo que es el sistema mecánico. El cuerpo humano está conformado por músculos, huesos, articulaciones, lo que hace posible el movimiento libre. De lo contrario, seríamos seres inanimados. De la misma manera, todo robot posee una estructura que le permite tener un soporte rígido y le da la libertad de movimiento. Por ejemplo, motores, actuadores y engranes. Ahí está colocándose, miren, la cadera derecha de este robotcito, este es en hardware libre, tiene 6 grados de libertad, ¿no? Entonces quiere decir que tiene 6 movimientos. La rodilla derecha, 4 grados de libertad. El tobillo derecho, 2 grados de libertad. La cadera izquierda solo tiene 5 grados de libertad. La rodilla izquierda, 3 grados de libertad. Y el tobillo izquierdo, 1 grado de libertad. Entonces, estos grados de libertad, en palabras bien sencillitas, es como cuando tú doblas la mano, es decir, a ver, doblar la mano, ese es un grado de libertad. Si dicen 6 grados, eso quiere decir que puedes mover en 6 direcciones la mano. A eso se refiere, ¿no? Entonces, eso referente a lo que va a ser la estructura o la arquitectura de un robot. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud tal vez. Preguntas. Hola, preguntas. Hola, preguntas. Ingeniero, Adelante, adelante. sí, durante su exposición ha mencionado acerca del hardware libre. ¿Es un programa qué? ¿Un poquito puede comentarnos? El hardware libre. Ah, ya. El hardware libre. A ver, cuando nosotros hablamos de... A ver, aquí les voy a mostrar. Yo imagino, miren, yo la verdad, cuando he tenido la primera aproximación en cuanto a lo que es robótica, en otras palabras, hacer mover algo, como decían en el primer video que hemos visto, hacer mover algo, hacer caminar algo, pucha, te sientes feliz. Y la primera experiencia que yo he tenido haciendo mover algo, como dicen, ha sido a través de estos sensores, utilizando hardware libre. ¿Ya? Este hardware libre es esto, es un Arduino, Arduino se denomina. Es una plaquetita, esa plaquetita va a tener lo que son las rueditas, ¿no? Para tener esa primera experiencia. Y los chicos, en ingeniería quedan pues, hay una materia que se llama arquitectura de computadores, eso es lo que llevan ahí. Pero cuando ha entrado lo que es el hardware libre, es decir, tú puedes programar a esta plaquetita que ves. ¿Estoy presentando mi pantalla o yo nomás estoy? Usted no está viendo. Sí, lo siento. Estaba mostrando. Aquí está. Vamos a ver. Aquí. Miren. Ahora sí, ¿no? Estoy con una plaqueta de Arduino. Este es un Arduino, ¿ya? Ahora los otros kits son estos, los que les mostraba aquí. Estos mismos, miren, aquí en la presentación los he colocado. A ver, aquí está. Miren, estos son los Legos, los famosos Legos que dicen, ¿no? Que ya vienen de esta manera, por eso he colocado ahí en la presentación, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de hardware libre, estamos hablando de una plaquetita, así como, a ver, la comparación es la siguiente. ¿Recuerdas que cuando tú has comprado tu primera computadora, ibas al mercado Fermín López y te lo armaban todo? Te duraba un día antes. Ahora creo que arman en un día, en una hora creo que te lo arman la computadora. Y vulgarmente la llamamos esa computadora la chanchita, dicen, ¿no? Entonces tiene todo, hasta i7, es decir, una versión actualizada más que la computadora empaquetada. No sé si les ha pasado eso. Algunos deben tener su computadora una chanchita, es una que tiene TOSE, y algunos ya deben tener una laptop. Entonces, antes todos demandábamos de esa chanchita porque era barato, ¿no? Y además que en una hora podías colocar todo tipo de dispositivo, audio, podías colocar
parlantes, micrófono, todo podías colocar. Eso era hardware libre. Aquí pasa lo mismo cuando se habla de robótica. Entonces hay una plaqueta donde tú puedes colocar todo, sensores, puedes colocar, como aquí. Miren, a ver, vamos a ver esto. Aquí, miren. Este, por ejemplo, tiene sensor de inclinación, sensor de temperatura, tiene altavoz y todos estos son chips. Nada más. Esos chips puedes comprarlo de un electrónico y decir, quiero un sensor quiero un dispositivo de altavoz, quiero un sensor de brújula, quiero un sensor de infrarrojo, quiero un sensor y te va a dar. Y el chip es pequeñito, así como están viendo esta parte es hojita. Estos negritos son chips. Entonces, ese es el Arduino, el hardware libre es esto. Entonces, aquí en la parte, miren, aquí está el LED de iluminación y aquí está la rueda omnidireccional. Esta es la que se mueve a todo lado, decimos, ¿no ve? Y los sensores de contacto están aquí. Esto es lo que pueden comprar. No sé con cuál trabajarán. Me imagino con hardware libre. Si trabajan con hardware libre, algo así les van a mostrar. Entonces esto aquí van a hacer mover, van a poder hacer caminar, hacer seguir líneas negras, etcétera, etcétera. ¿No? A eso se refiere, mi estimado. El Arduino es un hardware libre, mientras que el otro ya es de paquete. ¿No? Obviamente que el costo es elevado, sí, pero este es mucho más económico que el otro. ¿No? Yo la verdad he tenido experiencia con esto. Y programas en ese Scratch que dice, en el lenguaje Scratch, programas. Y aquí mira, si tú te das cuenta, hay un sensorcito de el puerto RS232. También hay puerto para lo que es el puerto USB, valga la redundancia. Entonces copias en su memoria, ¿no? Y copias en su memoria y le dices que dé 5 vueltas. Entonces está copiado en la memoria y va a dar 5 vueltas. ¿Quieres que camine 1 metro? Va a caminar 1 metro. ¿Cómo se hace eso? Con informática, con programación. A eso se refiere. No sé si he contestado su pregunta. Hola. 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 Hola, ingeniero. ¿He contestado? Sí, sí, pues es que generalmente creo que nosotros más estamos habituados a decirle Arduino, Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces resulta que el Arduino es un hardware libre, Hardware ¿no? libre. Entonces así también Sí, podemos sí. llamarlo. Es un hardware libre. Es Ahora, hardware libre. después, ingeniero nos decía, o sea, se puede conjuncionar con el Scratch, ¿no ve? Cuando hacemos programación en Scratch, le decimos al gatito que dé una vuelta, que salte, que avance 10 pasos, que haga un maullido, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. O sea, pero eso, ¿cómo lo llevamos a la robótica? O sea, ¿un dispositivo físico va a hacer ese trabajo, ingeniero? A ver, sí. A ver, un ratito, les voy a mostrar esto. Un minutito. Deme un minutito. Quiero una plaqueta que tenga buen tamaño. Les voy a mostrar. Ahora sí. Deme un minutito, un minutito. Ahorita vamos a ver esto. Un minutito. Un minutito, ya me estoy preparando algo para mostrarles. Ahora sí, nos vamos a ir aquí. Les voy a presentar la pantalla. Toda mi pantalla. Ya. ¿Están viendo? Esta es la plaqueta del hardware libre, el Arduino. Hola. ¿Se ve? Sí, Listen. Mire, lo que preguntas, mi estimado, es lo siguiente. Aquí, estos son los conectores. Aquí puedes colocar sensores de calor, de luz, etc.
Aquí en la plaqueta también existe para lo que es el puerto USB. Como esta plaquetita tiene ya la memoria, entonces tú puedes programar en Scratch y lo copias a la memoria, ¿ya? Y ya está. Entonces ejecutas desde la computadora y va a dar 5 vueltas, como hacías en el Scratch, ¿no es cierto? Al gatito le decías que dé 5 vueltas, daba 5 vueltas, ¿no es cierto? Lo mismo se hace. Entonces, por eso es hardware libre, eso es lo interesante de aquí. Bueno, la verdad, yo no tengo experiencia en lo que es Legos, ¿no? Pero sé que en Legos también igual puedes programar. Y una vez que programes, ese programa lo grabas en su memoria, ¿no? Y en la memoria, y este hardware va a hacer de que funcione. De seguro van a hacer electrónica básica, van a hacer encendido de foquitos, etcétera, etcétera, pero eso lo van a hacer a través de la computadora. Es decir, esto se va a conectar a la computadora y mediante el Scratch, aquí van a hacer el juego de luces, estos son puertitos que van a tener. Todo eso les van a enseñar en el segundo módulo, ¿ya? Pero es interesante porque es increíble. Es como cuando nosotros decimos, a ver, yo les planteo una ecuación de segundo grado. ¿Qué es lo que hace? Lo primero es recordar cómo se resuelve esa ecuación de segundo grado, diciendo, ¿eh? Entonces emplean un algoritmo. El Arduino va por lo mismo. Si le vas a decir que dé 5 vueltas, entonces en Scratch el otro se va a conectar y va a empezar a dar 5 vueltas. Así. Eso es lo que se hace, ¿no? Obvio que también tiene su propio programa. Es decir, no, como es hardware libre, no hay mucho problema. No se puede utilizar de esa manera, se puede interactuar de esa manera. No sé si he contestado su pregunta. Si programas en Scratch, puedes programar en lenguaje C. Si programas en lenguaje C, puedes programar en Arduino. Es decir, vas a programar el Arduino. Eso se puede hacer. Suficiente que un dispositivo, es decir, una placa, tenga puerto USB, eso se conecta a tu computador, ¿ya? Y entonces haces el enlace y puedes programar el hardware. Una vez que programes, lo grabas en la memoria, desconectas de la computadora y un botoncito que diga iniciar, clic y el dispositivo funciona. De esa manera se hace la programación con el Arduino. Yo me imagino que van a utilizar Arduino porque el otro dispositivo te cuesta carísimo. No sé cómo harán. Bueno, no sé cómo está estructurado el diplomado, pero va en ese sentido, ¿no? No sé si he contestado su pregunta. Hola. Sí, gracias, ingeniero. No, no, con todo gusto, pues. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola, preguntas, ¿no hay? Listo, pues entonces, en resumen, lo que hemos hecho es, lo primero, he mostrado un contexto en las escuelas que no son de Bolivia, cómo estas escuelas cuentan con laboratorios de Legos, laboratorios de robot, con kits de robótica. Y eso nos llama a la reflexión porque no solo es exigir que nos capacitemos, sino también el gobierno, las autoridades tienen que proporcionarnos estos medios. Hemos visto también la realidad y hemos reflexionado en las intervenciones que hemos tenido. Hemos reflexionado cómo no solo había sido importante que nosotros nos capacitemos, sino que ver en nuestro contexto, que no, en algunos casos nuestros computadores son obsoletos, pero nos exigen que nosotros programemos, nos exigen una y otra cosa. Y esta escuela, la que hemos visto en el video, nos llama a la reflexión cómo otras instituciones, como en otros países, las instituciones se dedican a la formación de los, en este caso, desde la población, proporcionando estos laboratorios. Cada escuela debía tener un laboratorio de robótica, ¿no? Pero que sea una reflexión para nuestras autoridades. Ojalá en algún momento se den cuenta y vean esos videos, que no hay decir solo decir al profesor que se capacite, ¿no? Lo segundo, he mostrado un panorama de la industria 4.0, cómo esto de la robótica tiene que entrar, o bueno, ha entrado en los países asiáticos, desde el cuidado de lo que son las personas ancianas y cómo han pronosticado el crecimiento
del 13% de más de 1.6 millones de robots que se utilizan en el contexto mundial en empresas grandes, ¿no? También hemos visto que prácticamente la robótica está entrando en muchos aspectos en cuanto a lo que es la fabricación, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo están reemplazando la mano de obra. En una tercera parte hemos visto, bueno, he mostrado con las diapositivas cómo tenemos que considerar lo que es a Piaget y el constructivismo para utilizar la robótica en la motivación de nuestras asignaturas. ¿Es un reto? Es un reto. Tiene muchas exigencias porque no todas las escuelas rural, urbana, tienen las mismas posibilidades, es decir, no tienen lo que prácticamente es los dispositivos como tal, ¿no? Y finalmente les he mostrado cómo el robot se asemeja a lo que es el cuerpo humano como tal, desde la utilización de un sistema de sensores, de un sistema mecánico y de un sistema que está relacionado prácticamente con lo que va a ser el movimiento como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho en nuestra sesión síncrona. Espero que nos hayamos quedado con alguna idea importante y obviamente que la robótica siempre es un reto, hasta en la misma universidad es un reto. No tenemos laboratorios así de mecánica como tal, ¿no? Perdón, de robótica como tal, sería importante, ¿no? Alguien levantó la mano, adelante, adelante. Ingeniero, un minutito para un comentario. Adelante, adelante, adelante. Ya, gracias, ingeniero. O sea, yo, ¿sabe qué rescato de esta sesión? Provechosa desde ya. Lo voy a relacionar, Inge, con una sesión de segundo grado, porque seguramente del área de matemática, entonces me es más fácil relacionar con ese ejemplo que usted también comentaba. Por ejemplo, cuando enseñamos, ¿verdad? Cuando al estudiante le damos la fórmula general, quiero decir, y después lo que hace el estudiante es reemplazar y bueno, encuentra ese trabajo lo hace mejor, lo hace y trae su trabajo. Pero yo creo que, como hemos ido indicando, ¿no? Estamos hablando de robótica educativa. Tenemos que darles la parte analítica, ¿no? Un colega también decía, ¿no? La parte crítica, ¿no? Y cómo, o sea, a ver, con el ejemplo de la ecuación de segundo grado. Veamos la ecuación. Ya, si es que hacemos programación, ¿no? Usamos ecuación al originario, cuando solo hacer simplemente un punto, ¿no? Eso eso hacemos cuando trabajamos en programación, ¿no? Y ahí tenemos seguramente el algoritmo que las soluciones van a ser reales. Seguramente la parábola estudiante, vemos que tal vez el no solamente se listo encuentra. Entonces, con robótica no simplemente tiene por y al final el robot se va a mover, listo todo. Tenemos que darle su plus, quiero decir, ¿no? De cómo ha sucedido, qué ha intervenido o
que ha logrado suceder o inclusión, cómo ha trabajado en sí dispositivo, porque se dio resistencia, de quién trabajando, etcétera. Yo creo que ese tiene que ser el fin, ¿no? del área. Ahora, a lo anterior, ¿no? Cómo conjuncionamos en las diferentes áreas. Bueno, ¿no? Que cada maestro ya lo tenemos asignado y bueno, lo que nos queda decir, pensando, analizando y bueno, ¿no? Y a futuro seguramente no se va a llegar a una conclusión, ¿no? Cuando bien, conclusión de la clase de hoy, ingeniero. Bueno, quedo muy agradecido. No sé si tal vez hay algún aporte. Alguien tal vez quiera dar un granito de arena. Bueno, nuevamente mis agradecimientos por la asistencia a Verónica, Adolfo, Noel, Charlie, Ivonne, Blanca, Iracema, Simón, Virginia, Rolando, Marianela, Cintia, Carlos, Mariel. Quedo muy agradecido por la asistencia. A ver, antes de despedir, no sé si ha habido algún problema en cuanto a lo que ha sido la plataforma. Creo que nadie ha tenido problemas porque en el grupo nadie ha enviado ningún mensaje, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el dominio. Creo que la universidad está manejando varios dominios y estamos entrando. Yo también he entrado a un dominio donde me han aceptado, pero no estaba el módulo. Ya, entonces solo tener cuidado. El dominio guárdenlo en un documento, cosa de que no estén entrando a diferentes dominios, ¿no? Y si tienen algún problema, estoy en línea, ya les decía, como es virtual, este primer módulo es virtual, el segundo me parece que va a ser presencial. Entonces, cualquier inquietud, mm, ¿qué se llama? Cualquier contratiempo que se tenga, comunique. ¿Ya? Ya he publicado, no he publicado, sino he habilitado la tarea de la segunda semana. Espero que, bueno, podamos hacer el seguimiento también, ¿no? Este fin de semana creo que va a terminar el plazo de la entrega de la primera semana. Echen el esfuerzo, obviamente que es quijotesco estudiar el fin de semana, ¿no? Quedo muy agradecido, muy buenas noches, un abrazo a la distancia. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, colegas. Buenas noches.